Buenas tardes con todos los presentes. Para mí es un gusto poder estar con ustedes en esta tarde. Me presento, soy licenciada Melissa Loja y en esta tarde les voy a hablar sobre los distintos métodos de enseñanza que tenemos ahora en el siglo XXI, dado que continuamente estamos en cambios. Como primer punto, vamos a hablar de un método de enseñanza que es el aprendizaje cooperativo, para lo cual me he permitido dividirlo en subtemas. En el primer subtema vamos a hablar sobre la definición, características y elementos. Para ello es importante visualizar un video como introducción, los cuales voy a dejar el enlace para que cada uno de ustedes pueda acceder al mismo. Ahí está el video, les ruego por favor que cada uno de ustedes pueda acceder al link y visualizarlo. Una vez observado este video, podemos decir que el aprendizaje cooperativo lo que permite es el trabajo en conjunto de los estudiantes, lo cual va a permitir que unos aprendan de otros para que así lleguen a una meta común que nosotros podamos establecer en ese momento de acuerdo al objetivo que definamos en nuestra aula, el objetivo que queremos que nuestros estudiantes aprendan. Es así como damos paso a la definición en sí de aprendizaje cooperativo de acuerdo a Johnson y Holub 1999. Ellos nos dicen que el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos que pueden ser heterogéneos normalmente en el que el alumno trabaja en conjunto para que ellos puedan alcanzar metas comunes, lo cual va a permitir que unos aprendan de otros y obviamente alcanzando el aprendizaje significativo de todas las personas de ese grupo, es decir, que unos van a aprender de otro dejando al lado sus diferencias. Esto lo que va a permitir también es abarcar todas las diferentes necesidades y intereses de nuestros niños, ya que van a aprender a un mismo ritmo y a la par, ¿no? ¿Para qué nos sirve este aprendizaje cooperativo? En sí nos sirve para el desarrollo de los aprendizajes competenciales del currículo a través de dinámicas de trabajo en grupo e interacción de social. También lo que nos permite, y es algo muy fundamental, es el hecho de fomentar valores como la empatía, la ayuda mutua, la participación, asumir responsabilidades y sobre todo asumir los errores y corregirlos, ¿no? Pero siempre y cuando todo esto sea en conjunto. Y finalmente contribuye al desarrollo de habilidades sociales y sobre todo un aspecto fundamental que buscamos en educación, que es la inclusividad y la atención a la diversidad del alumno. Es aquí todos vamos a aprender, todos vamos a ser capaces de compartir, de socializar y que todos alcancen ese aprendizaje significativo que ahora buscamos dentro del currículo nacional del Ecuador. El aprendizaje cooperativo en sí posee ciertas características. Tenemos la primera. La primera nos habla sobre la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos, donde los alumnos trabajan coordinadamente y conjuntamente para alcanzar ese objetivo. Como segundo punto, tenemos que los objetivos de los participantes deben estar estrechamente vinculados, es decir, que cada uno de ellos pueda alcanzar sus objetivos en conjunto para sí mismo y los otros para ellos mismos, es decir, que todos puedan alcanzar los objetivos planteados, ¿no? Y finalmente debe tratarse de un sistema de interacciones que organice e induce la influencia recíproca entre todos los integrantes del grupo, es decir, que cada uno puede aportar con sus diferentes ideas, con sus diferentes opiniones y sobre todo con las soluciones pertinentes al caso que se esté planteando con la finalidad de que todos aprendan y por sí a cumplir con el objetivo propuesto de nuestra clase que estemos impartiendo en ese momento. Entonces, para acabar este subtema, podemos decir que el aprendizaje cooperativo es fundamental, que promueve la inclusividad, que permite el compañerismo y sobre todo que permite el aprendizaje de unos y otros para el alcance de metas comunes. Como siguiente punto tenemos el subtema 2, en los cuales implementamos ya lo que son los elementos de aprendizaje cooperativo. Estos elementos son de suma importancia para que nosotros los podamos emplear dentro del aula.
A la hora de trabajar en grupo, hay unos principios de aprendizaje cooperativo que debemos desarrollar. En primera instancia, tenemos la formación de grupos. Estos grupos deben ser de máxima heterogeneidad en rendimiento y nivel de razonamiento, de etnia, de género y de necesidades especiales. Es decir, nosotros tenemos que en los grupos que realizamos como docentes debemos ir viendo las necesidades de cada uno. Por ejemplo, si tengo un estudiante de alto rendimiento, con aquel estudiante que a lo mejor está en un poco en el bajo en el rendimiento, entonces, ¿qué van a hacer? Van a aprender conjuntamente y por ende este estudiante va a aprender y obviamente va a subir su porcentaje del promedio. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que ir trabajando. Segundo, permite lo que es la interdependencia positiva. Es decir, que el alumnado debe ser consciente de que los esfuerzos de cada uno de los miembros del equipo beneficiarán a todos en sí, no solo a ellos, sino en sí a todos, porque es una tarea conjunta. Este trabajo va a depender tanto de él como de sus compañeros, para que todos aprendan en el proceso. De igual manera, tenemos la interacción cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un trabajo en equipo, el alumnado debe lograr los objetivos previstos. Para ello tiene que compartir conocimientos, recursos, promover el éxito de los demás, obviamente ayudándose mutuamente. Tenemos lo que es la responsabilidad individual. ¿Qué es esto? Que debe asumir la responsabilidad, es decir, el grupo tiene que asumir la responsabilidad, perdón, y cada miembro será responsable con la parte de cumplir el trabajo. Es decir, si alguien a lo mejor no realizó el punto otorgado, entonces obviamente la calificación de que los miembros del grupo va a decaer, porque esto cabe recalcar que nuestro fin es el trabajo conjunto, ¿no? El grupo debe tener claros sus objetivos y tiene que ser capaz de evaluar el proceso realizado en cuanto al logro de dichos objetivos y los esfuerzos individuales de cada uno de los miembros del grupo. Como quinto, tenemos las habilidades sociales, que es un punto muy pertinente hablarlo, que son necesarias para el buen funcionamiento y armonía del grupo. Y se trabajan habilidades para tales como la confianza, la gestión de conflictos, la asertividad, el autocontrol, la escucha, la activa, la comunicación, así como la toma de decisiones. Muchas veces como docentes hemos evidenciado el hecho de que no todos se llevan como tal dentro del aula. Y es un aspecto que sucede obviamente. Pero este aprendizaje cooperativo va a permitir que ellos entablen relaciones entre compañeros y va a permitir un mejor ambiente de trabajo. Entonces, eso es muy importante y nosotros como docentes implementarlo en el aula. Y finalmente tenemos lo que es la evaluación grupal. Este punto es esencial porque tiene dos perspectivas, la realizada por el docente y la realizada por el propio grupo. La primera es el grado de adquisición del aprendizaje de cada uno y a ver cómo se va dando el trabajo en el grupo. Y la segunda que decimos que es la propia del grupo, ya es en sí cómo ellos lo van realizando. Entonces, cómo van alcanzando sus metas y manteniendo las relaciones entre ellos mismos para el trabajo eficiente de cada uno de ellos. Entonces, son aspectos y principios, mejor dicho, son elementos indispensables que nos va a ayudar a promover el aprendizaje cooperativo que nosotros como docentes debemos promoverlo dentro del aula de clases. Ahora bien, se preguntarán, ¿y cómo le implementamos el aprendizaje cooperativo en el aula? Bueno, para ello existe tres fases que son indispensables en el aula. La primera es cohesionar el grupo y el clima del aula. Es decir, nosotros no podemos venir y proponer el tema de trabajo y que ellos lo hagan, no, sino como docentes hacer dinámicas para que ellos puedan interaccionar, se vayan conociendo y de ahí sí nosotros podemos continuar con el grupo. Dinámicas de interacción y conocimiento mutuo o ya sea dinámicas para la participación y consenso, como pueden ser los juegos de los gansos, de la NASA, entre otros. Segundo, una vez dado ya esta interacción, esta fase de inicio, como podríamos decirlo, podemos continuar con la formación de los equipos, es decir, distribuir roles, normas, cuál es el objetivo. Entonces, para ello igual nosotros debemos implementar lo que son dinámicas y recursos para la formación de equipos. Pueden ser por orden, pueden ser por
por colores, por números o por distintas situaciones que nosotros buscamos, pero eso ya queda a torno de la creatividad de cada docente. Igualmente, las dinámicas para la organización interna del grupo. Ya establecer dichas normas del grupo, cómo se va a llevar a cabo el trabajo, qué tienen que hacerlo y qué no, y sobre todo la distribución física del aula, el contexto de elaboración, en dónde lo van a realizar, dónde va a estar cada grupo en su espacio de trabajo, el cual le permite ya que vayan generando de forma eficaz, donde no existan distracciones. Entonces esto les va a ayudar mucho. Como docentes sabemos que el espacio de trabajo es un factor fundamental que debemos implementar, ¿no? Y finalmente, aplicar estructuras cooperativas, es decir, dinámicas simples como lectura compartida, lápices del lugar donde estén o dinámicas complejas que permitan, ¿no? Que ya se vayan haciendo el trabajo cooperativo para que ellos vayan ya tomando en consideración su esfuerzo para que lleguen a la meta común, que es obviamente cumplir con dicho trabajo que nosotros establezcamos. Entonces aquí hemos podido ver lo importante que es aplicar el aprendizaje cooperativo dentro del aula. Por eso aquí les es un pequeño ejercicio que podemos hacer, que es en 4 personas que deberán crear una historia que se llama afortunadamente o desafortunadamente con coherencia y cohesión. Entonces yo puedo empezar la historia y en el grupo verá cómo tiene que ir viendo cómo le designa los roles para que vaya creando la historia. Entonces yo puedo decir, hoy quería ir al parque de atracciones de mi ciudad y afortunadamente hace un día maravilloso, entonces comienza el primer compañero, el segundo compañero, el tercer compañero y todos van aportando. Este es un ejercicio cooperativo que nosotros le podemos realizar en el aula como parte de una dinámica ya para comenzar en sí el trabajo que nosotros queremos desarrollar ya con las destrezas que nosotros implementamos dentro del currículo de educación inicial. Entonces recuerden que este aprendizaje cooperativo lo que promueve es algo que nosotros necesitamos, que es la inclusividad, el compañerismo, la empatía y sobre todo promover el aprendizaje significativo en los alumnos para que todos alcancen esa meta común que es obviamente alcanzar los conocimientos requeridos de este nivel educativo. Eso es todo lo que les puedo decir de aprendizaje cooperativo. Muchas gracias por su eh, atención.